¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista, donde revisamos los temas más discutidos, debatidos y analizados por nuestros parlamentarios aquí en la Cámara de Diputados. En esta oportunidad, el avance, la tramitación del proyecto de ley sobre aplicaciones de transporte, o más conocido como la iniciativa que regula a los conductores de Uber y Cabify. Todo ello lo veremos a continuación, pero antes, la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela. Luego de 7 meses de intenso debate y entrevistas, por 105 votos a favor y 24 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula las plataformas de transporte, entre ellas las conocidas Uber y Cabify. El proyecto de ley busca, entre otras cosas, crear un registro de conductores y aplicaciones que serán denominadas como empresas tecnológicas de transportes, las que a su vez deberán constituirse y tributar en Chile. Para los socios de las plataformas se exige licencia de conducir profesional, vehículos cuyos requisitos no serán inferiores a los que se establecen para los taxis y establece un plazo de 3 meses para la inscripción de choferes, entre otros requerimientos. El proyecto de ley aprobado por la Cámara ahora deberá ser analizado por el Senado, donde seguirá su segundo trámite legislativo. Revisábamos ahí entonces la nota introductoria para conversar, para comenzar a analizar justamente este importante tema y que, digámoslo, tiene todavía mucho camino que recorrer aquí en el Parlamento, pero respecto del cual ya hay algunas directrices, algunas guías respecto a lo que podría ocurrir en este mercado que es tan amplio. Diputado Félix González, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Este mercado, lo decíamos, que es tan amplio y que tiene todavía mucho por discutir, mucho por debatirse, quizá mucho por mejorar dentro de la tramitación acá en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le agradecemos estar con nosotros. Yo les agradezco también la oportunidad. La verdad es que este proyecto, si bien quedamos conformes con la votación, yo personalmente, pero hay cosas que no pudimos resolver. Entonces también es importante poder legislar con una cierta humildad, de que la Comisión hay cuestiones que no se resolvieron, como por ejemplo, cómo garantizamos que los conductores de plataformas puedan no ser abusados por las plataformas. Eso pareciera que pudiera ser objeto de una indicación mágica, ¿verdad?, que le ponga algún guarismo, algún número, algún porcentaje. Sin embargo, en la medida en que intervenimos el precio, lo más probable es que no sabemos cuál es el precio correcto, es que nos equivoquemos y terminemos perjudicando a quienes queremos ayudar. Pero en general el proyecto lo que hace es poder resolver algo que en el mundo es un problema, que es la irrupción de estas plataformas, y también en Chile irrumpieron con mucha fuerza. Hay más de 2 millones de personas que hacen uso de estas plataformas para poder contactar a algún vehículo, y hay más de 40.000 personas que están trabajando en esto. Entonces es una realidad y nosotros lo que quisimos hacer primero que nada es poder legislar no defendiendo intereses de los taxistas o de las empresas o de los conductores de Uber, sino que poder minimizar los impactos, por supuesto, hacia esos sectores, pero pensando en el usuario, ¿no? Estos 2 millones de usuarios que están eligiendo eso, un mecanismo nuevo para poder conseguir un viaje. Ahora, este proyecto tiene varias aristas. Una de ellas usted le acaba de mencionar, que es lo que atañe directamente al usuario, que por un tema de conveniencia de precio opta por una u otra alternativa. Pero también había una que era muy compleja, que era la que al menos se daba al principio, que parecía dividir el tema en, entre comillas, buenos y malos. Taxistas o conductores de Uber por un lado y obviamente los otros los mismos taxistas o los conductores al otro, dependiendo de incluso hechos de violencia que en algún momento se produjeron. O sea, eran dos bandos que estaban muy separados, pero que ahora, al parecer, desde el punto de vista de los propios conductores, se han dado cuenta que el problema no está entre ellos, sino que está entre cómo funciona el mecanismo. Bueno, hay una guerra campal en muchos lugares, en el aeropuerto, por ejemplo, entre los dos grupos. Pero la verdad es que no podemos pensar en que los taxistas son una especie humana y los conductores de Uber son otra especie humana y los de Cabify también. Lo que acabamos de hacer es legalizar un mecanismo, y le hemos dicho a los conductores de taxi que pueden ocupar el mecanismo no teniendo una plataforma aparte. Ahí creo que se dio una discusión un poco del siglo pasado, de gremios. Si este mecanismo, si tú pides un vehículo a través de una plataforma, ¿por qué no puede llegar un vehículo amarillo con negro? Que ellos puedan también usar las mismas plataformas, y va a haber 10, hoy día hay muchas en el mundo, va a haber 10, 12, 15 plataformas distintas, y que ellos que tienen licencia profesional, que sus vehículos cumplen los requisitos, pueden perfectamente al día siguiente inscribirse y va a ser legal. Ahora,
Sí le pusimos restricciones a las plataformas. Primero, que tengan domicilio en Chile y paguen tributos. Segundo, esa va a la empresa. Pero también que los conductores tengan licencia profesional. Hoy día está conduciendo gente que no tiene licencia profesional. Que los vehículos cumplan los mismos requisitos que cumplen los taxis básicos, por lo menos eso. Y también se pusieron una serie de restricciones en cuanto, por ejemplo, a antecedentes penales. Por lo tanto, aquí va a haber un sistema que va a estar normado, que además se comprometió el gobierno en un año más a revisarlo, y la medida que sí pudimos tomar en beneficio de darle el sartén por el mango a los conductores en relación a las empresas de plataforma, es que se va a cerrar el parque. O sea, en el fondo va a haber 3 meses en que estas personas se van a poder inscribir y luego se va a congelar la cantidad de conductores. Eso va a generar un mercado de conductores, por decirlo de alguna manera, una cantidad acotada, y las plataformas van a tener que disputárselo. Porque una plataforma que no tiene conductores, no tiene suficientes conductores, tú lo vas a pinchar y te va a decir llega el vehículo en 20 minutos. ¿No? Si no tiene suficientes conductores y no cuidan los conductores, van a perder posición las plataformas. Hay varias dudas que surgen al respecto. La primera de ellas es, con todas estas medidas, al final, ¿los servicios se van a encarecer? El servicio de las aplicaciones, que es una de las dudas o de las preocupaciones principales que tienen los usuarios. Yo creo que va a haber cambio en el precio sin ninguna duda, porque hoy día, y también en los ingresos de los conductores, porque hoy día la cantidad de conductores es infinita, entonces las plataformas se regodean, dan de baja uno, total aparecen 10 más. Ahí va a haber un cambio. Lo segundo es que creo que va a haber más clientes, porque ahora va a ser legal. Hoy día no es legal, hoy día tomarlo en algún lugar donde están nada más los taxistas es un foco de conflicto. Entonces, va a haber un cambio probablemente tarifario, pero yo he visto en las redes sociales, yo he visto en la Cámara que había mucha desinformación, gente votando cosas bastante absurdas, sobre todo en las indicaciones que ya eran anacrónicas, porque esas indicaciones ya las habíamos rechazado porque no cuajaban con el proyecto. Pero además, en las redes sociales, hoy estaba viendo que dicen, con esto van a estar felices los taxistas. Ustedes vieron en la sala que los taxistas eran los más enojados porque se legalizó Uber. Y los conductores de Uber que salieron conformes a medias, primero porque se legalizó esta plataforma, no van a tener que andar ilegales, pero ellos esperaban que se pudiera ajustar el precio por ley, ¿no? Lo que nadie fue capaz, me incluyo, nadie fue capaz de presentar una indicación que fuera efectivamente e indesmentiblemente en beneficio de los conductores. Se presentaron cosas que eran más bien de pensamiento mágico. O sea, aquí tiene que haber un panel de expertos imaginarios, o el panel de expertos del Transantiago, que en realidad lo que hacen el panel de expertos del Transantiago es aplicar una ecuación que ya está en la norma. Dicen, este es el precio del dólar, este es el precio del sueldo mínimo, y son como ministros de fe de eso. Pero no son personas iluminadas que van a poder saber cuánto va a costar un viaje entre Aysén y Tortel, un viaje entre Quilpué y Valparaíso. No existe eso. Entonces, nosotros esperamos que esto prospere, haber resuelto de una manera adecuada este conflicto que hay, porque la peor situación, y eso yo en mi bancada voté distinto al resto de la bancada, porque votar en contra y dejar la situación como está es dejar a los conductores de taxi y de Uber que sigan peleándose en distintos lugares con violencia. Uno de los temas más complejos, de los que al menos en el debate en sala surgió con más fuerza, es las dudas que genera el tema de las grandes utilidades que se llevan las empresas de aplicaciones versus lo que finalmente obtiene como beneficio el conductor, quien presta el servicio a esta aplicación. ¿Eso se puede regular o es muy difícil? A ver, considerando que es una empresa de partida extranjera que... Pudiéramos en algún momento dar el debate país en una reforma constitucional de si vamos a hacer una economía de libre mercado o una economía planificada. Hoy día estamos en una economía en donde los precios de los bienes sustitutos de estos son libres, ¿sí? Algunos están regulados, que son el transporte público en algunos lugares, y están subsidiados además. Pero cuando tú pones un precio y no lo pones bien, lo que generas es un perjuicio para alguien. Si nosotros ponemos una tarifa base, a lo mejor la tarifa debió haber sido un poco menos en términos del mercado, ¿verdad?, de los clientes, y por haberlo puesto más arriba, ese día no hay carreras. Nadie te toma, porque el precio debió haber sido un poco más abajo. Entonces, nadie pudo. Yo espero que en el Senado tal vez alguien pueda buscar una fórmula de darle más garantías a los trabajadores, pero creo también que hay otro proyecto de ley,
que también viene del Frente Amplio, que tiene que ver con todas las, que se llama, que de Giorgio Jackson, ¿verdad? Y Mike Orsini, de Tu jefe es una app. Yo creo que ahí hay que dar una discusión para ver cómo son las relaciones laborales ahí. No pudimos resolverlo en la Comisión de Transporte, pero sí creo que logramos un buen proyecto para poder resolver lo que otros países están todavía tratando de resolver. Y el peor escenario era decir, bueno, no logramos hacer un proyecto perfecto, entonces no hagamos nada y votemos en contra en general. Yo creo que ahí claramente yo no estoy de acuerdo. Todos desde la comisión estuvimos 8 meses escuchando a todo el mundo que quiso ir. Personalmente yo no tuve reuniones privadas por la ley del lobby, a todos les dijimos vayan a la comisión, ahí está la televisión, están ustedes, público, para que nadie nos acuse después de estar defendiendo intereses, nosotros nos vinimos acá a eso. Y después de toda esa discusión, la comisión prácticamente completa, salvo el diputado Mulet, votamos todos lo mismo porque sabemos que no es bueno ponerle patentes a los autos porque si no los van a estar buscando en la Alameda y van a estar dándose vuelta en la Alameda buscando pasajeros. Sabemos también que no podemos poner una tarifa asociada a la tarifa regulada porque en mi región y en las otras 15 regiones del país no hay tarifa regulada. Entonces sería el 70% de la tarifa regulada es el 70% de cero en mi región. Es inaplicable en el proyecto, era absurda la indicación y sin embargo se volvió a presentar y muchos parlamentarios, incluso de mi bancada, lo votaron a favor. Entonces hay mucha desinformación en el mismo Parlamento, en la ciudadanía, y yo quisiera decir, para dar claridad, que este proyecto, por lo menos los que lo revisamos, estuvimos de acuerdo transversalmente en la comisión. Para allá iba justamente, diputado, porque claro, ahora falta la tramitación en el Senado, seguramente allí va a estar también algunos meses antes de que vuelva acá a la Cámara de Diputados, seguramente con más de alguna modificación. Pero independiente de aquello, en términos generales, en lo personal, ¿usted está satisfecho con lo que se hizo? Porque el trabajo, usted lo dijo, fueron 8 meses de audiencia, no fue fácil consensuar o tratar de buscar algún tipo de acuerdo entre los distintos actores, pero desde el punto de vista también del usuario, ¿el usuario se puede sentir relativamente tranquilo, satisfecho con lo que se ha logrado hasta ahora? ¿Normal? Bueno, el usuario va a poder saber que el conductor es un conductor con licencia profesional. El usuario también va a tener certeza de que los vehículos son vehículos apropiados para esto, la seguridad del vehículo. Que quien lo conduce no tiene antecedentes, por ejemplo, de abuso sexual, de delito que ponen en riesgo a una persona que está dentro de un auto con ellos. Y finalmente que es un servicio legal. A los servicios públicos, los servidores públicos que tienen que rendir los pasajes cuando les pagan los pasajes, van a poder rendirlo porque va a ser algo legal. Y también a toda la ciudadanía que va a poder tener impuestos. Y otra cosa que defendimos a sangre y fuego los que estábamos en la comisión es que se pueda pagar con efectivo, porque se quería limitar solamente a pagar con tarjetas de crédito o medios electrónicos. Y hay personas que no lo tienen. ¿Qué le estábamos diciendo a una persona que no tiene una tarjeta de crédito? Váyase en taxi. Usted no puede usar Uber solamente. Entonces creo que logramos un proyecto que va a ser un cambio sustantivo de lo que hay hoy día, que es la selva. Pero sin duda nos quedaron esas preocupaciones, yo lo expresé al principio, de cómo le damos el sartén por el mango a los conductores y no a estas plataformas que además son transnacionales y que al día de hoy nos están tributando acá. Y tal vez debiéramos explorar también toda la ilusión que han tenido en estos años. Diputado Félix González, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. La conversación, el diálogo, nosotros vamos a revisar ahora más reacciones, lo que ha dicho, por ejemplo, la ministra de Transporte respecto al avance legislativo que ha tenido esta materia, este proyecto aquí en el Congreso. Vamos de inmediato con aquello. Actualmente operan empresas, por ejemplo, como Uber o como Cabify. Ellos inscriben a conductores y prestan los servicios, pero no están dentro del marco legal que regula el transporte remunerado de pasajeros, lo cual nos impide a nosotros fiscalizar, por ejemplo, que estén dando los servicios en forma adecuada. En esta ley lo que se propone es que se constituyan en Chile como empresas legalmente establecidas y eso significa que se someten a toda la jurisdicción tributaria, legal y toda la normativa que tienen que cumplir igual que cualquier empresa chilena, pagando sus impuestos en Chile, contratando a la gente en Chile. Eso es un primer cambio. Segundo cambio es que a los conductores se les exige licencia profesional. Se exige también que los vehículos sean al menos similares a las características que tienen los taxis. Así que todo apunta, se exigen seguros,
para los vehículos y para los pasajeros, cosa que ahora no tenemos certeza de que existan, tienen la obligación de registrarse en el Ministerio de Transporte tanto los vehículos como los conductores para poder verificar que efectivamente cuando se controle el vehículo pertenezca a una de estas empresas y el conductor también. Tienen obligación de entregar al Ministerio de Transporte permanentemente la información de viajes, anonimizada, no con nombres de las personas, pero sí como información para hacer una planificación mejor de las necesidades de viaje que nosotros podamos detectar. Se puede fiscalizar por medios digitales además, así que ese es un avance también en beneficio de las personas. Teníamos ahí las declaraciones de la ministra respecto de este tema. Seguimos conversando respecto de él con el diputado Leopoldo Pérez. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Punto de Vista. Gracias a ustedes. Diputado, este proyecto avanza claramente, lo decía la ministra también, hay un cambio respecto de lo que existía hace un par de años atrás, pero todavía parece que queda mucho por resolver en esta iniciativa que ahora va al Senado. Bueno, como todo proyecto de ley que trata de regular una actividad que para nosotros como país, como sociedad, irrumpió muy fuerte sobre la base del desarrollo tecnológico, indudablemente que nos pilló atrasados, para variar. Y es lo que viene hacia el futuro, no solamente en el transporte, sino que también en muchas otras actividades de la vida nacional que si como país no nos vamos preparando desde ya, la verdad que nos va a pillar la máquina y vamos a quedar absolutamente obsoletos desde el punto de vista legislativo o regulatorio o como política pública. Y por lo tanto este es un primer paso, un avance para una realidad que estaba en el país desde hace más de 5 o 6 años, que son las plataformas o las EAT que permitían, digamos, atender a un determinado grupo de la población que estaba exigiendo mayor calidad de servicio, es decir, el usuario. Y este proyecto lo que pretende, en primer lugar, su objetivo central es el usuario. Y frente a eso tenemos una actividad que se está desarrollando en nuestro país, pero de manera desregulada, es decir, de manera ilegal. Indudablemente que no es un tema fácil. Tenemos una cultura del transporte remunerado de pasajeros privados en Chile, que es lo conocido por los taxis básicos o los autos de arriendo, como decían nuestros padres. Y la verdad las cosas es que la modernidad nos llegó muy rápido y le llegó muy rápido al gremio y se necesitaba regular. ¿Cómo hacemos, diputado, para que se conjugue el bienestar, por llamarlo de alguna manera, de los conductores de los actuales taxis colectivos con quizá la comodidad del usuario? Porque al usuario, en términos generales, le gustan estas aplicaciones, muchas veces las eligen por precio, pero ¿cómo se hace para conjugar los intereses de todos? A ver, hay un principio básico que es el hecho de que tiene que haber igualdad ante la ley. Entonces no puede haber personas que estén sometidas a lo que dice la ley en Chile y personas que no estén sometidas a lo que dice la ley en Chile. O sea, lo que se denomina comúnmente competencia desleal en el caso de la prestación de un servicio remunerado como es este, en donde hay plata de por medio y un servicio por medio. Y lo que pretende este proyecto de ley, que cumplió su primer trámite constitucional y pasó al Senado su segundo trámite constitucional, es justamente regular eso, pero regularlo en la perspectiva de emparejar la cancha, es decir, del mínimo. Es decir, para tranquilidad de los taxistas y también para tranquilidad de los conductores que van a prestar servicio a través de estas plataformas o las EAT, empresas de aplicaciones tecnológicas, el hecho que van a estar sometidas al menos a las mismas reglas que hoy día está sometido el transporte remunerado de Chile. Es decir, los taxis ejecutivos, los radiotaxis, taxiturismo, etcétera, que están dentro de la misma categoría. Quedan fuera de esto, y esto es muy importante que la ciudadanía lo tenga claro, quedan fuera los taxis colectivos. Los taxis colectivos en Chile, a partir de la ley 20.378, quedaron nominados, por así decirlo, como transporte público menor, no transporte privado, como es el caso de los taxis, porque es un acuerdo entre privados, entre el prestador y el quien lo contrata. Y por lo tanto, este es un gran paso, porque primero que nada, como le decía, se regula la cancha, se le pone la misma exigencia, es decir, licencia 1, los vehículos tienen que tener el estándar de cilindrada y de puertas equivalente a los taxis, y de ahí para arriba el estándar. Ahora, si las personas de las aplicaciones quieren diferenciarse por un mayor estándar, bueno, es cuestión de que ellos lo vayan subiendo. Por otro lado... Pero esto sube el precio también para el usuario. No necesariamente. No necesariamente, porque hoy día usted ve que hay muchos vehículos que son de alto estándar y prestan el servicio y los precios muchas veces, dependiendo de la hora, porque además
Estos sistemas tienen tarifas dependiendo de la hora dinámica, como denominan, dependiendo de la hora de mayor o menor demanda. Pero hay un tema, al constituirse la SEAT, primero para que la ciudadanía entienda, la SEAT se tiene que constituir en Chile como empresas. ¿Y eso qué significa? Que tienen que estar inscritas como giro en el Servicio de Impuestos Internos, están sometidas a los impuestos corporativos, así como cualquier empresa prestadora de servicios, y que tienen que pagar las tasas de impuestos que establece la ley tributaria en Chile. En segundo lugar están los prestadores. Y los prestadores son aquellas personas que utilizan esta plataforma para contactarse con sus clientes, y ellos también van a estar sometidos a las regulaciones que establece la ley de transporte remunerado a pasajeros. Es decir, licencia 1, revisiones técnicas 2 veces al año, deben tener un logo, es un logo, no la patente, un logo, porque hoy día tenemos más de 6 u 8 aplicaciones ya en Chile operando de manera ilegal, un logo que los identifique. Ellos no podrán recoger pasajeros en la calle, ellos van a tener que ser por llamado, o sea, por la aplicación. Va a haber un registro de conductores y un registro de vehículos, que lo va a tener tanto el Ministerio de Transporte a través de la Seremía en todo Chile, y también las empresas que la tienen que tener a disposición de los fiscalizadores en cualquier minuto. Eso yo diría que es lo grueso, es lo grueso. ¿Debe haber una tarifa piso para No. estas aplicaciones como existen los taxis, por ejemplo? No, es que ese es un mito, perdóneme que se lo diga. Los únicos taxis básicos que tienen, yo diría, tarifa entre comillas regulada o taxímetro, en la famosa bajada bandera, que es el piso, en la provincia de Santiago. Es decir, las 34 comunas más las 2 comunas afectas al Transantiago, es decir, Puente Alto y San Bernardo. El resto de las regiones de Chile, los taxistas básicos, que son los mismos, no tienen taxímetro. Por lo tanto, ahí la tarifa es libre. Y por lo tanto, estas aplicaciones, porque no son solo pensadas para Santiago, entran a todo Chile con tarifas que ellos van a fijar, y la gente estará dispuesta a pagarla o no pagarla. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene para el consumidor? Porque este es el objetivo central, es que el consumidor va a tener la tarifa anticipada en su aplicación, es decir, mi tramo de mi llamado me va a costar tanto. Y por lo tanto, sobre ese tanto es el pago que él tiene que efectuar. Por otro lado, deben haber seguros para los conductores por parte de las empresas. Por las empresas de aplicaciones deben contratar un seguro para los conductores. Y a su vez los conductores tienen que tener un seguro para los pasajeros, al igual que los taxis y radiotaxis y todos los demás. Claro, o sea, se le aplica la norma general a todos. Porque esa es la otra arista, que son Claro. los derechos laborales de los conductores A de ver, estas el aplicaciones. tema de los derechos laborales es un tema que se debatió en la Comisión y se viene debatiendo hace mucho tiempo en este Congreso Nacional. La modalidad de trabajo de los taxis, o en su minuto los colectivos, o todos estos vehículos, cuando no es el propietario el que conduce, sino que es un tercero, la modalidad de relación es que es un verdadero arriendo, es decir, diariamente la persona que conduce este vehículo le paga al propietario una cantidad que se llama la entrega por día. Es decir, le tiene que devolver el auto a tal hora, en un lugar determinado, con el estanque lleno, y un monto de dinero que las partes fijan. No hay cumplimiento de horario, es voluntad del conductor, el horario que quiere trabajar, las horas que quiere trabajar. Lo que sí que él tiene que llegar todos los días y entregarle por el uso de ese auto una cantidad de dinero determinada con el estanque lleno. Entonces, no existe una especie de relación contractual formal, porque en el fondo yo le estoy arrendando diariamente el auto. Esa es la metodología que hoy día tienen el sistema remunerado pasajero. Distinto es a los conductores de la locomoción pública mayor, los buses hoy día, sobre todo el Transantiago y otras, que tienen un contrato de trabajo. Algunos de una manera distinta, algunos es por la forma de pago de ese contrato, es por boleto cortado, como sigue siendo en muchas regiones del país. En el caso de Transantiago, en la región metropolitana, es un sueldo fijo, por eso está establecida las bases de licitación del sistema. En el caso de los taxis, todo es libre, es entre las partes. Por lo tanto, no hay una legislación clara y precisa respecto a la relación laboral, salvo los seguros involucrados. Y ahora, diputado, en el caso, que es la otra arista que se abre, en el caso de estas que son grandes empresas extranjeras, son conglomerados extranjeros, ¿qué pasa? Porque ellos son los que actualmente se están llevando prácticamente toda la utilidad, y vinculándolo con el tema de los derechos laborales, los conductores de estas aplicaciones prácticamente reciben un pago muy pequeño por todo lo que significa su A ver, hoy día, hoy día es el peor de los mundos, hoy día sin ley es el peor de los mundos, es la selva.
Y efectivamente las empresas hacen su transacción en Holanda, en el caso de las empresas extranjeras de aplicaciones, no pagan impuestos en Chile y tampoco pagan impuestos allá, por una serie de legislaciones internacionales que ellos tienen y cuales hacen abuso, diría yo, más que uso. En el caso de esta ley es al revés, ellos tienen que tener domicilio en Chile y estar registrado en el registro de giro comercial de transporte en el caso de servicios de impuestos internos. Por lo tanto, están sometidos a las reglas tributarias y a todas las leyes generales en Chile. Ya se acaba, una vez aprobada esta ley y publicada la ley, se acaba esto. Por lo tanto, estas ideas tributan en Chile y se les someten las normas chilenas. Respecto de los prestadores de servicios, que son otro tema, no son las EAD, si ellos deciden prestar el servicio, ejemplo, una persona que tiene un trabajo remunerado es un trabajador independiente que tiene una jornada de 8 horas, sale de su trabajo, presta servicios. Esa persona, aparte de, si es que tiene una remuneración acorde sobre los 685.000 pesos, paga impuestos, ¿verdad? Está en el tramo afecto, que es marginal, pero paga impuestos. Pero si además esa persona está prestando servicio a esta empresa, le van a tener que emitir una boleta de prestación de servicio a la EAT. La EAT lo va a tomar como un gasto, pero esta persona lo va a tomar como un ingreso, una renta, y por lo tanto se le va a sumar, y al final del año tributario, si esa persona excede el mínimo exento total anual, va a tener que pagar impuestos. O sea, aquí por una parte están las EAT y por otra parte están los prestadores de servicios. No quedan desregulados desde el punto de vista tributario. Una mayor regulación entonces, diputado, que Sí. va a ser... Hoy día es el Far West. claro, va a Lo ser- peor sería que no tuviéramos ley. Ahora, todo es perfectible, ninguna ley es perfecta. Si hay algún grupo que se siente afectado, obviamente en el segundo trámite constitucional podrá ir y pedir, digamos, que se regulen algunas otras cosas, pero la verdad cosa es que esto ya lleva desde el gobierno anterior 2 años, más este gobierno del presidente Piñera 1 año, 3 años discutiendo, se escuchó a todas las partes. Yo pienso que a veces lo óptimo es enemigo de lo bueno, y la verdad que yo creo que salió una buena ley, que a futuro la podemos perfeccionar, indudable, ninguna cosa es finita. Así que por lo menos estamos en esta primera etapa, tranquilidad tanto a los conductores de los taxis básicos o todas las modalidades distintas a los colectivos, y también tranquilidad a los que quieran prestar servicio bajo las normas chilenas, no de manera irregular, respecto a una vez aprobado este proyecto. Diputado Leopoldo Pérez, le agradecemos Gracias. el haber conversado hoy con nosotros aquí. Gracias en a Punto de ustedes. Vista. Un tema que sigue abierto, que va a continuar su tramitación en el Senado y que dice relación con estas aplicaciones de transporte como Uber, como Cabify y su relación, su vinculación diaria, quizá podríamos llamarlo, con los taxis básicos o con el resto del parque vehicular en Chile. De este tema vamos a seguir seguramente conociendo noticias en el transcurso ya de las próximas semanas. Por mi parte, dejamos hasta aquí la presente edición de Puntos de Vista. Que tenga una excelente jornada.